Bueno, gracias a Santi, Nacho y Ann por invitarme a esta jornada. Y bueno, yo antes de empezar quería un poco poner en valor la necesidad de reflexionar y discutir sobre lo que está ocurriendo en la calle, en el espacio público. No, desgraciadamente no hay mucha oportunidad para asistir a foros en los que se debata realmente, ¿no? Lo que presenciamos, aunque luego de rebote, como bien han dicho ellos, en ese otro espacio público que es la red. Pero cuando existe, pues sí que es una oportunidad muy inteligente para no simplemente colocar información, sino para que los que estamos aquí, los que estáis allí y los que están fuera y los que están donde estén, pues podamos un poco también compartir todo lo que pensamos sin ánimo de que sea una mirada absoluta, sino aportando, ¿no? Aportando y abordando un poco eso de ahí fuera. Bueno, os preguntaréis por qué está esto por aquí moviéndose del DVD. Bueno, más allá de una imagen que para algunos puede resultar nostálgica, bueno, a mí me gusta, ¿no? Esa imagen como de ese fondo de pantalla que se mueve, que tiene que ver con esas primeras incursiones, ¿no? Del vídeo, de poder grabar, de poder, que algunos de nosotros hemos presenciado en su momento, el antes de, y con esos fondos de pantalla. Pero bueno, también, sobre todo también me interesaba esta imagen porque, bueno, la redescubrí, ¿no? Cuando entré en la página de mi amigo Amparito, aquí presente, y bueno, y me resultó curioso, ¿no? Que él tuviera ese fondo de pantalla como presentación, que luego hablando con él me comentó que él la había utilizado ya como tal, y que en el fondo haya acabado siendo una intervención, ¿no? Que es casi como un momento congelado de ese lo de antes que estábamos viendo, ¿no? Y bueno, me pareció interesante, ¿no? Que resolviera en el espacio público, en esa pared tan concreta ahí en Tenerife, ese momento de ese movimiento de algo que tiene que ver, no sé ya si con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sí con una cosa como muy, muy familiar, ¿no? Con el vídeo, ¿no? Y bueno, ya empezando un poco con un poco en el tema, ¿no? Y no es casual que le ponga el de ejemplo, ya lo ha mencionado antes tanto Nacho como, digo, perdón, Santi como Ann, que es un artista que también juega, ¿no? Y tiene muchos registros. Bueno, quería un poco ir a la etimología, ¿no? El vídeo, ¿no? Si buscamos un poco la palabra vídeo, que todos sabemos lo que significa, obviamente, ¿no? El verbo ver, ¿no? El verbo ver que es importante, sigue siendo muy importante, ¿no? A pesar de que a veces lo sobreestimamos, ¿no? Porque el verbo ver hace que, o lo que vemos, estamos en el momento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde la visión, quizá hay una cierta dictadura de la visión, ¿no? Todo nos entra por los ojos, básicamente, y consumimos muchísimas imágenes fijas o movimiento a través de los ojos. Y todo lo registramos y documentamos a partir de ahí. Y eso, bueno, tiene sus más y sus menos, ¿no? Me gusta también ver, ¿no? Que valga la redundancia, que vídeo, que luego la raíz, ¿no? Palabras tan dispares, pero que luego uno ve la afinidad, ¿no? De vista, entrevista, envidia, vedette, ¿no? La exhibición, el vis a vis, el voyeur, ¿no? Algunas cosas ya muy obvias, otras no tanto. Y luego también esa otra raíz que tiene que ver con quizá más el tema de la apariencia, de la imagen, de lo que parece y no es, ¿no? Y otras palabras que aparentemente están también lejos de la visión, pero que en el fondo nos conectan con las nuevas tecnologías, ¿no? Androide, antropoide, asteroide. Y bueno, más allá de esa pequeña introducción, aquí tenéis el título de mi presentación. Bueno, no sé si sabéis quién es Jack Griffin, ahora os lo voy a descubrir, pero jugar a ser Jack Griffin o cómo intervenir en lugares que conocemos de vista, ¿no? Continuamos con la visión, ¿no? Cómo aprendemos la realidad, cómo la reconocemos, cómo nos quedamos con determinadas superficies de cosas. Y bueno, yo de este título tan peculiar casi que me quedo con esos tres verbos. Yo soy muy de verbos. Tenéis esa imagen del roto que habla de lo que está, gracias, a la vista. Y los verbos que resumen
el título de la intervención, jugar, intervenir, conocer, creo que son fundamentales en el espacio público. Yo lo reivindico, son verbos de acción, porque la acción es importante, no podemos quedarnos solo en la no acción, pero bueno, cuidado también con esas trampas, ¿no? El hombre invisible. El hombre invisible es una novela de finales del XIX de un autor que escribió también otro tipo de novelas de ciencia ficción. Todos habréis visto, si no habéis leído la novela, bueno, os la recomiendo, es interesante, no es una supernovela a nivel literario, pero sí que tiene sus metáforas sobre quiénes somos y cómo somos. Y ahí tenéis una imagen de una de las puestas en pantalla, ¿no? de ese hombre invisible, que claro, cuando uno se plantea si soy invisible, ¿no? Pues me tienen que ver o tengo que actuar, interactuar de alguna manera, pues me tengo que poner algo, ¿no? Porque si no, claro, ¿cómo diablos voy a resolver esto, ¿no? Aunque parezca muy, bueno, muy irónica o muy peculiar la imagen, ¿no? Que parece más de alguien que esté sufriendo, ¿no? De hecho, en la propia novela, cuando irrumpe en una taberna, pues están preocupados por este hombre, ¿no? Porque, claro, le habrá pasado algo, tendrá algún accidente, ¿no? Tan envuelto, ¿no? Que no se le ve nada, ¿no? Bueno, os pongo una cita de Manuel Delgado. Voy a plantear bastante la intervención desde la sociología y la antropología, ¿no? Voy a hacer un poco de karaoke, pero bueno, creo que no está de más, ¿no? Lo que hacen los protagonistas de las relaciones urbanas, es jugar, en cierto modo, a la heteronimia. Yo he añadido y al anonimato. Es decir, establecer reglas para actuar en sus relaciones externas sin mostrar demasiado quiénes son. Ahí la espontaneidad juega un papel mínimo, aunque sí existe un fuerte componente de impredecibilidad y azar. Bueno, en la calle, ¿no? Todos jugamos, nos movemos, nos interrelacionamos, pero sí que es verdad que muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? A ser reconocidos o a mostrarnos excesivamente y tendemos, ¿no? a utilizar o a travestirnos un poquitín, ¿no? La heteronimia es bastante habitual, ¿no? En la gente que proviene del espacio público. Llamémosle seudónimos o como queráis llamarle, ¿no? Y también, ¿no? Obviamente, en Internet, ¿no? Para bien o para mal, muchas veces, muchos de nosotros utilizamos otros nombres, otras imágenes, otros perfiles, ¿no? Yo mismo lo he hecho. Y el anonimato, pues también, ¿no? Es una manera también de pasar desapercibidos, de que, bueno, pues nuestra presencia, decidamos bien cómo queremos, ¿no? Interrelacionarnos ahí, ¿no? En ese lugar común. Esta sí es una cita del hombre invisible. Sin la menor sombra de duda, tuve, dice el protagonista, la espléndida visión de todo lo que podría suponer la invisibilidad para un hombre. El misterio, el poder, la libertad. Inconveniente no vi ninguno. Es un momento en el que el protagonista confiesa a un colega suyo un poco el subidón, ¿no? El subidón que tuvo cuando decidió experimentar ser invisible. Obviamente todavía no había sufrido una serie de cosas y aquel subidón, pues bueno, le remitía pues un poco a ese poder, ¿no? Es decir, ostras, yo soy invisible, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque como nadie me va a ver, puedo utilizar esa invisibilidad como yo quiera. Y claro, estaba ahí como muy contento, ¿no? Estaba muy realmente empoderado, ¿no? Empoderado acerca de esa gran posibilidad que tenía. Está claro que no tenía todavía, no había experimentado y no tenía muy claro luego esa parte negativa, ¿no? De que alguien no sea visto, ¿no? O de que él mismo no tenga esa visibilidad para los demás. Continúo citando a la novela. Cuanto más lo pensaba, más comprendía lo absurdo que era ser un hombre invisible en un clima inhóspito y en una ciudad populosa y civilizada.
¿De qué sirve, se pregunta él, estar orgulloso de un lugar cuando no puedes aparecer en él? Y aquí añado, ¿no? ¿De qué sirve patalear por algo sin implicarse, sin construir, sin ver ni querer ver? O sea, la reflexión del hombre invisible aquí, bueno, cuando uno intenta tener una presencia, ¿no?, en el espacio público, en este caso en la ciudad, ¿no?, supuestamente en un lugar donde el progreso está presente, donde lo civil, ¿no?, lo civilizado está de una manera muy desarrollado. Si realmente tú no tienes ninguna presencia, ¿no?, si tu voz no se recoge, si tu intervención no tiene ningún tipo de repercusión en lo demás, en lo común, ¿no?, realmente, ¿para qué, no? ¿Para qué esa invisibilidad? Realmente, ¿cómo uno la va a utilizar, ¿no? Es una imagen de Madrid, en un momento en el que, bueno, aparentemente no hay nadie en la ciudad, ¿no? Esos momentos que pues bueno, la Gran Vía parece así como vacía, incluso la imagen tiene un pelín de borrosidad, ¿no? Voy a citar a Richard Sennett, un sociólogo, ¿no?, que tiene una peculiar, para mí muy interesante y muy básica manera de definir el espacio público, ¿no? Dice: la ciudad es el lugar donde se encuentran dos desconocidos. Y es precisamente en la cantidad de conocimientos que una persona o grupo tiene sobre los demás lo que diferencia el espacio público del privado. Bueno, no sé si conocíais la definición, pero me parece muy acertada, ¿no? Porque al final uno, cuando intenta, insisto, en la calle, ¿no?, en ese lugar tan complejo, buscar una definición, al final lo que diferencia, luego veremos que hay muchos lugares comunes y no todo tiene esa frontera tan clara, ¿no? Pero ¿qué es el lugar? ¿Dónde está? ¿Dónde empieza el lugar, el espacio privado, dónde empieza el público, ¿no? Probablemente cuando uno cierra la puerta de su casa, empieza ya y sale a la calle, o al rellano, ¿no?, de su propia escalera, ya empieza lo público, por así decirlo, y porque en principio uno comparte información, ¿no?, con los suyos siempre, bueno, pues los encuentra en lugares como más cerrados, ¿no? Bueno, pero también, claro, en ese intercambio de información, ¿qué ocurre, no?, en esa transferencia de conocimientos? Bueno, sí, conocemos, nos damos a conocer, pero ahí, ¿qué es lo que ocurre, no? Es un intercambio sin más. ¿Hacia dónde llega esto, no? Y bueno, ¿qué impacto tiene luego también esa transmisión de conocimientos y por ende, ¿no?, también un poco una intervención, ¿no? Porque en el fondo, cuando una intervención, en ese contexto en el que estamos, en el contexto artístico, si queréis, es algo muy intencionado, que interactúa supuestamente en la ciudad, en el espectador, pero podemos intervenir de muchísimas maneras. Entonces, el intercambio de conocimientos, el arte contemporáneo, ¿no?, en el fondo es una intervención también, ¿no?, porque uno lo que quiere es reflexionar sobre la realidad, interpelar al otro, ¿no? Bueno, supongo que os sonará esta imagen. Es una portada, ¿no?, de un trabajo de Pink Floyd del año 75. Y bueno, puede ilustrar un poco, ¿no?, ese intercambio. Ahí, en este caso, intercambio peculiar, peligroso. Bueno, parece ser que esa portada se hizo un poco con una reflexión acerca de la relación mercantil, ¿no?, que tenía en general los músicos en ese momento con sus productores, ese tipo de relaciones en la que uno, bueno, se puede sentir, pues, invadido, ¿no?, entra en esas dinámicas más comerciales, o puede uno sentirse, pues, que tiene que ceder, ¿no? Bueno, al final estamos hablando de intercambio, de negociaciones, ¿no?, porque sí que hay que buscar un punto común en el conflicto. Bueno, continúo. En el espacio público, ¿no?, ese proceso de desnaturalización urbana, ¿no?, lo pongo entre comillas porque sí que alguien como Sennett o Jane Jacobs ya hacían referencia, ¿no? Ya en los años 60, cuando ya se produjo, ¿no?, ese cambio importante en las ciudades, ya se preveía, algunos ya dieron como una cierta alerta, una alarma, ¿no?, un poco hacia dónde iba ese modelo de ciudad, hacia dónde podía pervertirse un poco
nuestra relación, nuestra interrelación humana en barrios, en comunidades. Y bueno, lo privado, ¿no? Empezaba ya a apropiarse, ¿no? Ese capitalismo consentidamente, pone aquí, de lo público a marchas forzadas, ¿no? Porque es verdad que ha habido una conquista, ¿no? muy brutal, que a todos a nadie no estamos descubriendo América sobre este tema, pero sí que hemos hecho muchísimas concesiones, ¿no? Y bueno, y es verdad que el espacio de la calle al final acaba siendo, pues bueno, un lugar más de tránsito, tráfico, exhibición, encuentro, intercambio, conflicto y negociación. Y aquí voy a poner otra vez esas palabritas, ¿no? Palabras que, bueno, no sé vosotros, para mí tienen como una doble cara de la moneda, ¿no? No veo que tengan que ser per se palabras negativas o positivas. Una exhibición, ¿no? Exhibirse es, bueno, es negativo. Cuando uno tiene necesidad de que los demás le vean, cuando tienes necesidad de hacer una proclama, reivindicar algo en el espacio público, ¿no? Compartirlo, eso es una exhibición también, ¿no? Es necesario muchas veces. Lo que pasa es que igual las palabras también se pervierten, o el intercambio en sí, ¿no? La negociación, ¿no? Aunque venga de donde venga, en el fondo, pues es importante llegar a un acuerdo, ¿no? El conflicto es necesario también, o lo tendríamos que contemplar como necesario. El tráfico, el tránsito, ¿no? El vaivén, el flujo, el encuentro. Bueno, son palabras que creo que son muy interesantes y no podemos disociarlas de lo que es la calle, el espacio público. Esta es una imagen de Barcelona, de una Poblenou, en un proyecto que se hizo a nivel municipal, de intentar peatonalizar y hacer proyectos que son experimentales a veces, ¿no? para precisamente recuperar, ¿no? esa proximidad y recuperar el juego, perdón. Un poco como decía también Tonucci, ¿no? Esa ciudad para los niños, ¿no? Un poco buscar ese juego en lo más básico, más fundamental, como algo que promueve, ¿no? Un poco la interacción. No sé si conocéis Consoni, ¿no? Consoni es un proyecto complejo, a la vez que interesante, ¿no? Ubicado en el País Vasco, es un proyecto editorial, un laboratorio, y trabajan sobre la práctica artística en la esfera pública, ¿no? Y dicen, el pensamiento político liberal distingue estrictamente entre el espacio privado, donde no hay intervención del Estado ni límites a la libertad individual, y el público, donde los individuos abandonan sus intereses particulares para implicarse en los asuntos comunes. Bueno, igual podéis estar o no de acuerdo. Es verdad que el neoliberalismo, ¿no? Lo que hace es abrir, obviamente, y el gran capital, el poder económico, es el que prevalece, ¿no? Y parece que está todo justificado, ¿no? En la calle perdemos lugares y, a muchos de ellos les damos la bienvenida porque otros se ganan la vida allí, ¿no? Y parece que ahí no podemos cuestionar nada, ¿no? Se han puesto una terraza en un lugar que han peatonalizado, pero una terraza, las terrazas dan vida, ¿no? Y al final muchas veces se pervierte también este tema, ¿no? Y vemos que hay lugares donde el espacio del local es mínimo y luego hay 3/4 partes de terraza ampliada, ¿no? Y cuando pasamos los peatones casi que tenemos que ir lidiando con eso, ¿no? Y las ciudades han llegado a un punto importante e interesante en el que tienen que repensar en muchos aspectos las instituciones, ¿no? Hacia dónde vamos por ahí, ¿no? Y luego está lo público, ¿no? Que al final uno ya se plantea qué es eso, ¿no? ¿Dónde estamos ahí y cuál es nuestro lugar allí? Y ellos dicen que sí, que abandonamos supuestamente, ¿no? Lo individual, eso sería lo ideal, ¿no? Para ir a lo común, ¿no? A lo procomún. Supuestamente es lo que debería, ¿no?
pensar un poco en colectivo y no cada uno proteger su espacio privado, ¿no? Su parcelita, ¿no? Porque nos gusta mucho que en la ciudad ocurran cosas, pero por ahí, ¿no? Otra cita de un semiólogo, filósofo, una persona de esas incómodas, ¿no? El espacio es un lugar practicado, un cruce de elementos en movimiento. Los caminantes son los que transforman en espacio la calle, geométricamente definida por los urbanistas. Está claro, ¿no? O sea, los que habitamos el espacio público, y somos todos, ¿no? Porque al final los caminantes, los que aquí estamos, andamos todos, y es importante también pues que nos sintamos ahí en esa tesitura, ¿no? Y ahí son los que realmente las ciudades tienen sentido por los habitantes, si no son meros escenarios. Supongo que conocéis a Jesús Carrillo. Bueno, el espacio también ha pasado a convertirse en un tablero de operaciones construido o proyectado discursivamente de las estrategias de poder, un poder o poderes que se despliegan primordialmente mediante la territorialización y la continua distribución y redistribución de posiciones espaciales, dentro, fuera, centro, margen, contigüidad, fractura, patria, frontera, esos binomios, ¿no? En ese sentido, el espacio pasaría de ser un a priori a ser una construcción, un producto generado a partir de la acción, interacción y competición entre los distintos agentes. Bueno, una visión como más real, más perversa, ¿no? El caminante está allí, pero luego al final cómo se utiliza, ¿no? El espacio, cómo se manipula el espacio al final de ese territorio visto desde otra óptica al final de qué sirve, ¿no? A qué estamos jugando o a qué nos hacen jugar allí desde las estructuras de poder cuando nosotros somos meros individuos que paseamos allí y que a lo mejor, bueno, nos podemos sentir empoderados en un momento determinado, pero que en el fondo no tenemos que dejar de ver esas otras ópticas que están allí, ¿no? Os voy a poner una imagen. Edward Station fue, digamos, se le considera uno de los primeros fotógrafos cenitales que durante la Primera Guerra Mundial documentó pues los ataques, ¿no? De determinados aviones, ¿no? Y tuvo esas espléndidas fotos, ¿no? Mientras caían las bombas, ¿no? Esos primeros momentos, ¿no? De decir, ostras, podemos documentar también. Imaginaos qué perverso también, ¿no? O sea, alguien ya lo que quiere es que eso pase a la historia antes de que eso ocurra, ¿no? A pesar de que ahí vamos a, ¿no? Desde el poder que se nos otorga, ¿no? Desde arriba, dominar lo que está abajo, pues allí documentar ese momento en que los proyectiles caen y va a morir muchísima gente y obviamente el espacio va a modificarse a muchos niveles. Y bueno, eso surge obviamente como intención militar, estratégica, como documentación propia, aunque luego eso se recupera, ¿no? Se le da otra visión, si queréis, más artística, ¿no? Como muchísimas cosas que provienen de lo militar, ¿no? Y en ese momento también empiezan los primeros radares, ¿no? El radar, que en el fondo el radar, que empieza en la Primera y Segunda Guerra Mundial, es un elemento que retiene, que documenta, pero que castiga, ¿no? Que controla lo que hay, ¿no? Intentan controlar lo que está en el espacio público, pero que luego con intenciones de que tenga unas consecuencias, ¿no? Entonces, esos primeros radares tan particulares, ¿no? Como el de este hombre aquí, esos intentos, ¿no? El de la izquierda quizá más propio, ¿no? Hoy en día tenemos ya, ¿no? Todo el sistema digital y interplanetario, ¿no? De cómo hace muchísimos años que estamos controlados, ¿no? Bueno, si conocéis a David Leon bueno, es un sociólogo escocés
docente que ha elaborado muchos estudios sobre la vigilancia. Y bueno, él define la vigilancia como el mundo del control monitorizado, ¿no? El seguimiento, el rastreo, la clasificación, la comprobación y la observación sistemática, ¿no? Fijaros que son palabras como muy, ¿no?, que vienen de ese mundo propio del control, ¿no?, del poder, ¿no?, de no olvidarnos de que hay alguien arriba que le interesa ordenar a su antojo, ¿no?, lo que está ocurriendo y que nadie se le escape, ¿no?, de ese orden. Luego, Bauman prosigue, ¿no?, en las sociedades caracterizadas por la fragmentación, la incertidumbre y en las que los sentidos tradicionales, los símbolos y las instituciones de la vida moderna son susceptibles de disolverse, se acusa la vigilancia. De este modo, todos los vínculos, las estructuras y todo lo estable se vuelve líquido, ¿no? Sabéis que lo líquido, para Bauman, tiene ese doble enfoque, ¿no? Por un lado es algo que está en movimiento, ¿no?, en constante, en esa informidad, pero a la vez también es un concepto que por esa impermanencia, ¿no?, pues no acaba de reestructurarse, ¿no?, no acaba de definirse, ¿no?, y en esa indefinición pues también existen pues esos miedos, ¿no?, de no concretarse en nada, ¿no?, de no definirse, ¿no?, de no mostrarse. Esta imagen, bueno, es un recorte de un wifi gratuito en Madrid. Hace poco me comentaba el concejal de movilidad de donde vivo, en Palma. ¿Sabes qué? Dice, me han propuesto, este es un partido de izquierdas en una coalición de gobierno, me han propuesto wifi gratis en la ciudad. Y les he dicho que no. Y digo, ¿cómo que no? Dice, no. ¿Y sabes por qué? Digo, no. Dice, porque al final son empresas que lo que hacen es apoderarse de datos para luego colarnos muchísima información, venderla, aprovechar para publicitar cualquier tipo de producto. Claro, uno se plantea esa paradoja, ¿no? Un gobierno de izquierdas, ¿cómo no puede ofrecer wifi gratis en los espacios públicos? ¿Y este hombre es de izquierdas o qué? A veces no nos damos cuenta, ¿no?, que el tener acceso a nos convierte en, ¿no?, o nos hace vulnerables. Y fijaros lo saturado que está, claro, ese es el centro-centro, ¿no? Pero claro, decir que no a eso es como, ¿no? Continúo con Leon, dice, la opinión más extendida sobre la vigilancia, curiosamente, entiende estos desarrollos en un efecto de progreso acelerado de la tecnología, que coloniza cada vez más los ámbitos de nuestra vida y deja intactas cada vez menos áreas indígenas con una existencia privada. Somos hipervínculos humanos. A veces ya, claro, entendemos que como todo esto es parte del progreso, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya cedemos, porque en el fondo nos puede esa parte egoísta, ¿no? Al final lo que queremos es, pues eso, tener datos para utilizarlos a nuestro antojo. Da igual que luego esto nos pervierta a nosotros o a los demás. Es parte de la nueva tecnología, ¿no? Tenemos que continuar por ahí, ¿no? No podemos ir en contra, ¿no? Eso es la imagen que tomé también hace poco, ¿no? Bueno, ya lo tenemos como integradísimo, ¿no? Cualquier negocio, una entidad bancaria, ¿no? Tenemos esta asistencia, ¿no? Entonces ya para cualquier cosa, para cualquier gestión que hagamos online, se nos pide ya, ¿no?, nuestros datos, es que si no, no podemos hacer la gestión. Continúo con él. En el mundo pospanóptico, ahora hablaremos un poco de este tema, de la modernidad líquida, la nueva vigilancia basada en el procesamiento de la información permite una nueva transparencia en la que no solamente la ciudadanía como tal, sino todos nosotros, en cada uno de nuestros roles que asumimos en la vida cotidiana, somos constantemente controlados, observados, examinados, evaluados,
valorados y juzgados. Estamos hablando de la clasificación tecnosocial. O sea, al final acabamos siendo unos objetos, ¿no? Unas ratillas de India, ¿no? Que juegan con nosotros y saben perfectamente cómo somos, lo que consumimos, lo que nos gusta, dónde nos movemos. O sea, tienen un control solo con la información que volcamos o a la que tenemos acceso. ¿Y qué es el panóptico? Bueno, fijaros dónde viene. Esa es la cárcel modelo de Barcelona, que ya no existe, pero que responde a ese momento en que la arquitectura reflejó precisamente esa estructura, ¿no? Ese diseño en el que había un centro de control circular, radial, desde el cual se podía controlar a todos los presos. Y ese modelo en ese momento funcionó y se extrapoló a otros sistemas. Entonces el panóptico, esa visión precisamente, ¿no? 360 grados de control. Claro, seguridad, control, ¿no? Ahí hay un desafío ético también, porque son palabras que están muy, muy próximas, pero ¿qué preferimos? ¿Estar seguros a pesar de estar controlados o realmente nos sentimos más seguros bajo control o ignoramos que estamos controlados, pero a veces no? Son dos palabras que se pervierten y que están ahí en esa misma cara, ¿no? Bueno, si conocéis también a Ingrid Guardiola, que es una mujer que está investigando también y que ha sacado relativamente poco un trabajo que se llama, viene del campo audiovisual, L'ull i la navalla, en catalán, El ojo y la navaja, con ese referente claro a Buñuel, en la que investiga sobre el mundo como interficie. Es un ensayo interesante. Y bueno, comenta esto, ¿no? Al final es una cesión, una concesión, ¿no? Nos dejamos. Esta imagen supongo que la habéis visto, ¿no? Circula por internet. Un poco fijaros, ¿no? Los pictogramas o los iconos que hay al lado de cada valor o de cada esas cosas que supuestamente son importantes, ¿no? Para muchos de nosotros, ¿no? Para ser felices, ¿no? Para tener un poco, Frederick Gross es un filósofo interesante también. Dice, ver, dominar, mirar, es poseer. Aquí lo pone, lo pone en positivo, ¿no? Pero sin los inconvenientes de la propiedad. Depende, ¿no? Cómo podamos verlo. Es casi como disfrutar como ladrones del espectáculo del mundo. Pero claro, como ladrones, vale, sí, pero también nos ha costado llegar allí, ¿no? Os voy a poner un ejemplo también, a veces, lo de poseer, ver algo ya más concreto. Tuve la suerte de participar en un proyecto para Urbanity que se llamó 20 Urban Academy, que estuvo aquí presente también en la Complutense. Y bueno, y ese proyecto que circulaba por facultades de Bellas Artes contemplaba una intervención un poco en el recinto de la propia universidad por parte de un artista urbano, ¿no? Estuvimos en La Laguna, en Tenerife, y bueno, ahí trabajamos con Grito de Barcelona, no sé si lo conocéis, es un artista de los primeros, ¿no? Que empezó trabajando con esas dimensiones de murales importantes en Barcelona, ¿no? Junto a Ariz y otros tantos. Y bueno, y Grito también trabaja a nivel cenital. Sabéis que es para un artista urbano de a pie, no tanto con las nuevas tecnologías, pero sí, ¿no? Con ese reto que supone, ¿no? Si ya es un reto trabajar determinada escala en pared, imaginaos en el suelo, ¿no? Y bueno, intervino el parking de la facultad. Bueno, intervino unas dimensiones importantes, el parking, y bueno, luego cuando terminamos, o cuando estuvimos allí, claro, lo lógico es cómo vamos a documentar esto.
lo lógico era acudir a un dron. ¿Qué pasa? Que la Facultad de Bellas Artes de La Laguna está muy cerquita del aeropuerto. Entonces, bueno, tenemos problemas, ¿no? Con el tema del control aéreo. Sabéis que hay mucha dificultad. Hoy en día es muy complejo sobrevolar un dron. Bueno, aquí está el dilema ético, ¿no? Control, seguridad, ¿no? Supuestamente sabemos que hoy en día los drones evolucionan muchísimo y se pueden utilizar con intenciones, bueno, muy perversas, ¿no? Para encontrar la población y para protegernos de cualquier ataque terrorista o cualquier cosa que pueda suceder, bueno, pero a la vez también están controlando un espacio para que nadie pueda sobrevolarlo, ¿no? Entonces, claro, allí teníamos ese hándicap que superar. Bueno, República Coconut es una empresa audiovisual que trabaja para Vanity y, bueno, tuvimos que burlar el espacio aéreo de manera tan fácil y tan simple con globos de helios. Entonces atamos una cámara a los globos de helio con un simple hilo de pescar controlado, ¿no? Las dejamos subir y bueno, la accionamos antes, ¿no? Porque no es un palo selfie, ¿no? Y entonces pudimos hacer una grabación importante a una cierta distancia. Súper simple, ¿eh? Y funcionó, ¿eh? Luego, obviamente, tenía que haber un control muy manual de aquello, ¿no? Para que realmente el espacio del parking, que ahora veréis, quedará luego documentado, ¿no? De hecho, quedó así. Imaginaos el tamaño, ¿no? Lo que veis en la esquina superior derecha es una aplicación que el artista también, a él le creo, un artista también que se mueve con la realidad aumentada aplicada a las nuevas tecnologías en el espacio público, nos facilitó para que la gente de a pie, cuando fuera, si quería ver, ¿no? Desde arriba un poco en ese momento, se pudiera descargar la aplicación y en el momento tuviera la foto fija de esa imagen cenital y no tuviera que verla, ¿no? Buscándola por ahí donde la tuviéramos colgada, porque en ese momento tampoco lo estaba todavía, ¿no? Entonces sí que hay maneras y modos, ¿no? A veces de jugar, ¿no? Con ese tipo de control, seguridad. Bueno, la ciudad versus lo urbano, parece lo mismo pero no lo es. El propio de Manuel Delgado lo diferencia, la ciudad es estructura física construida y organizada para habitar, mientras que lo urbano, aunque relativo a la ciudad, hace referencia a un tipo de relaciones sociales no exclusivas de esta. De ahí que se distinga entre practicantes de lo urbano y habitantes de la ciudad. Muchas veces tenemos relaciones urbanas o imágenes urbanas en espacios rurales. Bueno, imágenes que pueden ilustrar. Y bueno, y respecto a las relaciones entre nosotros, los propios habitantes, Internet, ¿no? Ese otro espacio público, se acerque más a lo urbano en cuanto a quiénes somos y cómo nos movemos, intervenimos y nos intervienen. Delgado habla del sentimiento de vulnerabilidad de los protagonistas de la vida pública en el que ningún disfraz puede o aparece completamente acabado antes de su exhibición. George Simmel, otro antropólogo importante, habla también del espacio público como lugar de interacción efímera y de reconocimiento del otro, situándonos en el mismo tiempo en actores y espectadores en nuestros propios procesos de acción social, que es otra imagen. Y bueno, contra todo pronóstico, nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Esa palabra que también está ahora muy de moda, ¿no? Ha hecho que la ciudad global no sea exactamente un lugar del anonimato, ¿no? Esos no lugares, ¿no? En términos de Marc Auger, ¿no? Sino un cúmulo de lugares de encuentro y de sentido colectivo en los que identificarse con el otro y en los que la experiencia de la ciudad es distinta. Y esa asertividad social no conlleva tener que aguantarlo todo, ¿no? Bueno, sí que esos no lugares de la ciudad hoy que ponen en juego un poco, ¿no? El diseño de la ciudad tiene muchísimo que ver con la manipulación, con el control, con la identidad social de las distintas comunidades de los que habitamos allí, ¿no? No vale todo a cualquier precio, pero sí que esos no lugares a veces funcionan
en doble medida, ¿no? Pero al final ese lugar y el no lugar, ¿no?, que a veces cohabitan, no son procesos finitos, ¿no? A veces dice Auger, el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente. Son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación. Sigo citando François Joy, también es una profesora de urbanismo, una mujer que hace muchísimos años, ¿no?, que está investigando en teatro y arquitectura en París. El concepto de ciudad ha mutado considerablemente, predominando lo urbano como aglomeración de espacios fragmentados y recíprocamente segregados, que a pesar de la interacción de los usuarios crean desigualdad social. Al final estamos hablando de eso, ¿no?, de cómo la ciudad se controla, se ordena precisamente desde un punto de vista perverso, ¿no?, y de necesidad, ¿no?, Angela Gilia, de reconstruir los vínculos de pertenencia y recuperar el sentido de la experiencia urbana. Por lo tanto, la crisis del espacio público no es solo una crisis de la ciudad moderna, sino de una crisis de urbanidad, de sociabilidad urbana. Estamos en un punto que hay que recuperar un poco lo experiencial en el espacio público. Hemos perdido un poco de vista, un poco lo que nos une realmente a la calle, ¿no?, sea donde sea, desde donde estemos actuando, ¿no? No sé si conocéis a Ismael Iglesias, un artista vasco que tiene una serie de intervenciones sobre colchones, los colchones que abandonamos, ¿no?, o que se tiran, ¿no? Y bueno, entre otras muchas frases tiene esta, reivindicando un poco esa parte, ¿no?, tan básica. Bueno, son tantos, ¿no?, los que han investigado, Lefebvre o Foucault, ¿no?, en temas también de control, ¿no?, de vigilancia, de espacio público. Eduard Soja, ¿no?, que es bueno, pertenece un poco a esa línea de urbanismo crítico desde Los Ángeles, ¿no?, y habla de la teoría de la justicia del espacio, ¿no?, el tercer espacio, de la justicia espacial, ¿no?, a veces relacionado un poco con esa perversión, ¿no?, hacia quienes lo habitamos, ¿no?, ese espacio de la ciudad, ese otros espacios de uso público, pero de titularidad privada, que activa la vida urbana, que predispone al consumo, al intercambio de información, experiencias, a la sociabilización, ¿no? El conflicto social se construye, pues, como principal motor de la concienciación sobre la potencialidad transformadora del espacio, ¿no? Al final, esos nuevos espacios que parecen tan dados a que interactuemos, pero en el fondo son espacios conflictivos en todos los aspectos. Os he puesto un ejemplo no sé si reconocéis, el nuevo centro comercial de Madrid-Río, ¿no? Podría haber puesto cualquier otro, ¿no? Y bueno, al final, ¿no?, aunque nos reconozcamos como artistas, productores, documentalistas, curadores, gestores, investigadores, sociólogos, analistas, arquitectos, urbanistas, especuladores, provocadores, etcétera, etcétera, también somos público. Y no podemos olvidar esa perspectiva. ¿Público cómo? Bueno, pasivo, voluntario, inmediato, colaborador, participativo, obligado. Estamos ahí, estamos en el espectáculo, ¿no? Lo generemos o no. Formamos parte de él y en esa corresponsabilidad de lo que sucede contribuimos a dar sentido a lo que está en la calle. Da igual si es artístico o no. No podemos olvidarnos, ¿no?, de esa mochila tan básica como ciudadanos, ¿no?, y que tenemos ahí presente lo que ocurre, ¿no? Y a veces por el hecho de estar en ese punto de la artisticidad, ¿no?, nos hace perder un poco esa perspectiva de realmente de esa corresponsabilidad que nos sitúa, ¿no?, allí, al igual que todos en el espacio público, ¿no?, en lo que ahí ocurre, ¿no?, en lo común. Y al final nos llevamos a plantear preguntas como estas, ¿no? ¿No? Estamos tan conectados y desconectados que realmente es ahí un trabajo de Steve. Sí, la vida es otra cosa, bueno, no sé, sí o no, ¿no? ¿Cómo valoramos el impacto en esas intervenciones? Porque realmente estamos interviniendo, de muchísimas maneras, conscientes o no, on y offline, aquí, ¿no?, aquí y ahora y en el otro espacio público, ¿no? ¿Cómo retornan en esas intervenciones del procomún de la ciudad?
Y al final, pues, ¿cuál es nuestro sentido de lo público? Funcionamos con imágenes como representaciones de una realidad que habitualmente no hemos vivido o que vivimos a través de una pantalla. Mientras nos obsesionamos en documentar y compartir egoístamente lo que vemos y hacemos en la calle, somos incapaces de constatar presencialmente, cuando lo podemos hacer, lo que nos llega a través de las redes sociales. Ya es que ni siquiera nos preocupamos, ¿no? El propio arte urbano, ¿no? Estamos aquí, parece que nos compete a todos, nos interesa a todos. ¿Cuántas documentaciones vemos online? Y estamos en la propia ciudad y nos interesa muchísimo y ni siquiera vamos a verlas ya en directo. ¿Para qué? ¿No? Ya las hemos visto. Nos basta con lo que vemos a través de lo que dicen los demás que ven, sin mostrar el menor interés en el goce de andar y en una mirada crítica más cenital y colectiva. Nos conformamos con una experiencia online dócil, pasiva, ingenua. Esto ya lo he visto. Ya nos suena. Bueno, conocéis el concepto de esfera pública. Bueno, Rosalind Dodge, ¿no? Es un poco desde Agorafobia, ¿no? Un poco la persona, ¿no? que más ha abordado quizá este tema. Con Sony tiene una publicación que hicieron en la pública precisamente en ese tipo de encuentros que hacen en el País Vasco. Y bueno, dice, la esfera pública en el sentido expandido es aquella que opera sobre los espacios habitualmente considerados como públicos, los que todos conocemos, la calle, la plaza, la ciudad, pero también sobre el espacio mediático, presidido por Internet y los medios de comunicación, y en términos generales sobre el conjunto de mecanismos con los que participamos en la gestión de lo común, el lenguaje, los ritos, las normas, la estética de los procesos colectivos. Las prácticas artísticas, obviamente, que crean esfera pública son pues aquellas que convocan a una discusión sobre los asuntos comunes y en ese proceso constituyen un público, o deberían. Pongo aquí un trabajo del señor Santiago Morilla, prototipos para derivas babilónicas, ¿no? Un proyecto que se hizo para el Espacio Público de Barcelona. Y bueno, aquí os podía poneros imágenes reales de lo que ocurrió, que también los podéis buscar online, pero bueno, precisamente es un proyecto en el que se convocó, ¿no? Sí, era un proyecto participativo, relacional, en el que literalmente se sacaba las plantas a la calle como algo extraordinario para reconquistar su propio espacio, el espacio real, el de la ciudad, el del planeta, ¿no? En una especie como de hibernáculo móvil que él construyó, que luego, obviamente, se sumó muchísima gente con sus plantitas que sacó a la calle, recorriendo la ciudad para exhibirse y para reivindicar precisamente lo que de otro modo debería ser algo habitual y normal y... Hola, que no hay plantas, ¿no? Y que necesitamos, ¿no? ¿Y qué está pasando un poco aquí, ¿no? Vamos un poco a lo fundamental, ¿no? Preocupémonos un poco por lo que está pasando, ¿no? A muchos niveles, a muchas capas, no solo lo que vemos ahí delante de nuestras narices, ¿no? El concepto de agorafobia, ¿no? Que precisamente desarrolla Dodge, amplía considerablemente el territorio de lo político, de las artes, para incluir todas aquellas prácticas que de un modo u otro activan el potencial constituyente de lo público. El antagonismo, el disenso, la diversidad o el conflicto generan entornos de debate y experimentación sobre el concepto mismo de lo público, sobre los límites entre espacio público y espacio privado y sobre los mecanismos de institucionalización. Claro, tenemos ahí un espacio público, paisaje urbano, ciudadanía turística, esfera pública. Son conceptos que generan y provocan pertenencia a la vez que apropiación, ¿no? Vuelvo con un poco ese binomio otra vez. La calle es de todos. Cuidado, ¿no? Cómo nos apropiamos del espacio público, cómo lo compartimos, cómo realmente, cuál es la reflexión que hacemos allí, ¿no? En el conflicto de esa ambigüedad solemos movernos, individual y colectivamente. Me planteé hacer un esquema de espacio privado, espacio público, hice un montón de borrones y al final seleccioné este.
Parece un Kandinsky, ¿no? Algo así. Bueno, pero que pensaba, a ver, ¿dónde está el límite de uno, lo otro? ¿Dónde está, en qué capa, dónde me sitúo? ¿Dónde está lo relacional, los flujos, lo que se mueve, lo estático? Y no que si ni siquiera, no me atreví ni siquiera a poner nombre a lo que era cada cosa, ¿no? Porque la geolocalización, ¿no?, nos permite reconocer o reconocernos cenitalmente cual científico o estratega militar. Jugamos desde esa perspectiva al confort y al goce que nos proporciona ver de lejos, de cerca y de 160 grados. Una ingenua sensación de control que proporciona la vigilancia sobre el otro y lo otro. Lástima que no aprovechemos la distancia y el movimiento que nos proporciona ese dominio visual sobre las ciudades para reflexionar sobre lo que vemos y sobre nuestras acciones en las mismas. Al final, Internet, obviamente, las nuevas tecnologías están ahí para que las utilicemos, obviamente. Antes lo hablábamos, no se trata de... No hay ningún conflicto en el peor de los sentidos ahí de luchar contra algo. No, se trata de utilizar lo que está en beneficio de lo común. Yo creo que es un poco, ese es el juego, ¿no? Vemos horizontalmente porque hay que ver horizontalmente porque andamos, pero no hay que perder esa perspectiva. Pero no la de los de arriba, la nuestra propia, ¿no? Combinar esos dos planos. ¿Cómo explicar lo que ocurre en algo tan cambiante, líquido, inmenso y heterogéneo como es la calle? Resulta injusto e ingenuo abordarlo desde una sola óptica, sobre todo únicamente desde el sofá. El otro, espacio público, online, no sé si totalmente es tan nuevo, ¿no? No tiene sentido si los efectos y las necesidades de ordenación, observación y control del espacio presencial que pisamos al salir de casa, dice Sennett. Os pongo otra imagen del roto. La mochila es importante, ¿eh? La nuestra, pero también la de los demás, ¿no? Dice Gross, citando a Nietzsche, siempre retengo de esas caminatas el movimiento ascensional. Yo soy, en su libro, ¿no?, Zaratustra, un caminante y un escalador de montañas. Qué bello, ¿no? Ya lo decía Nietzsche. Y Gross añade, fuera es nuestro elemento, la sensación exacta de estar habitándolo. Pero real. Intervenir, interferir, interpelar, siguen siendo verbos clave, ¿no? Reivindico los verbos, ¿eh? La acción, acciones que piden tomar partido por algo que viene haciéndose desde arriba y desde abajo, desde dentro o desde fuera del sistema, desde la intención y desde la ignorancia, contentando a unos y molestando a otros, porque es inevitable. Pero intervenir no es una acción para llevar a cabo a cualquier precio. No hagamos por hacer. Estuve a punto le dije a Santi, ¿lo pongo o no lo pongo, no? Y bueno, me voy a poner, ¿no? Esa es, bueno, muchos lo reconocéis, ¿no? La fachada de Swinton and Grant, ¿no? Un espacio que hay en Lavapiés. Y bueno, recientemente, no es la primera vez tampoco, ¿no?, que tienen conflictos. Lo del medio lo puse yo porque no se entendía, ¿no? Ves que hay una foto ahí como impuesta, ¿no? Una pintada, ¿no? Moríos modernos. Supuestamente, ¿no? Según si no recuerdo mal, Asociación Libertaria, creo que reivindica Juventudes Libertarias, algo así. Reivindicaba, bueno, decían online, ¿no?, que estaban contribuyendo a la gentrificación. Y que ese tipo de moderneces, pues no. ¿No? Es un poco lo que, bueno, lo resumo así de manera muy, muy básica, ¿eh?
Bueno, yo soy un hombre de preguntas más que de respuestas y bueno, se me ocurren muchas cosas, ¿no? ¿En qué medida podemos contribuir o no a determinadas transformaciones sociales y espaciales? ¿Acaso el espacio público no es conflictivo por definición? ¿Cuál es nuestra capacidad para negociar y construir desde la asertividad social? ¿Quién es y qué representa el otro para nosotros? ¿En representación de quiénes estamos hablando? ¿Qué complejos personales, profesionales, y hay que decirlo también, y de clase, hay que poner sobre la mesa? Bueno, la imagen que ilustra. Y bueno, voy cerrando ya. Ser invisible es supuestamente un superpoder que muchos y muchas que ¿no? nos gustaría tener, ¿no? Que de pequeño, ¿cuál quieres? Ser invisible. Como reflexiona Wells, el mayor reto y paradoja de la invisibilidad es ser incapaz de verse uno mismo, de ser invisible para quién, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuándo interesa serlo y cuándo no? ¿Qué coste tiene? Y bueno, y cierro, ¿no? Si queremos una ciudad inteligente, con cierto equilibrio y suficientemente flexible a transformaciones, si queremos actuar desde donde sea, ¿no? Desde aquí o desde arriba, olvidándonos de nuestro ombligo, mirando más allá, quizá habría que medir nuestras propias intervenciones en contenido y en cantidad, ¿eh? Y conocerse algo más que de vista. Porque si no parece que todo vaya bien. Y no hay que conformarse, ¿no? En que, bueno, sí. Y os voy a cerrar con una cita del Niño de Elche, que dice así: el escuchar es lo más revolucionario que se puede hacer, sin duda alguna. El escuchar y el escucharse. Porque escuchar el mundo que te rodea te permite saber cómo piensa el mundo que te rodea. ¿En qué consiste el mundo que te rodea? ¿Cuánto eres de ese mundo? Yo cuando lo escuché me emocioné. Qué gran verdad, ¿no? Gracias. Que digo, me alegro que me hagas esta pregunta. Bueno, bueno, sin duda alguna es un gran reto, ¿no? De hecho, yo tiendo más, o cada vez más, a tener cierto reparo, ¿no? Porque a pesar de haberme dedicado durante muchos años, y sigo en ello, trabajando con artistas en el espacio público, intento... obviamente no me vale cualquier cosa, pero ya es un filtro profesional, pero ya no solo lo que decíamos antes, ¿no? A nivel particular, como curador, sino es que tampoco creo que se trate de añadir más mensajes a los que ya hay. Porque al final, bueno, un poco retomando, ¿no?, tu línea, Santi, ¿no? Si utilizamos el espacio de la ciudad como un portfolio más y no añadimos nada no sé. No se trata tanto de implicarse, porque a veces el arte en el espacio público no tiene siempre por qué interactuar, ¿no?, con lo que está ocurriendo a nivel local, no es forzosamente esa es la línea, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Sutiles y menos sutiles, pero es verdad que hay que pensárselo muy bien, ¿no? Y entonces mi manera es provocando trabajos y proyectos en los que se reflexione precisamente sobre eso, ¿no? El último que hice con el tono, ¿no?, que antes lo mencionaban, ¿no?, precisamente iba sobre el público, del espacio público. Y al final no se generó ninguna intervención del artista como tal. Pero claro, ya trabajé con un artista que hablaba el mismo idioma que yo.
pero no todos los artistas o todos los que estamos allí metidos en ese escenario, en el espectáculo, estamos o tenemos esa conciencia, ¿no?, de lo que ocurre, ¿no? Tenemos muy presente que somos ciudadanos también, cosa que no es muy habitual en los artistas y en los comisarios, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que tiendo a eso, ¿no? A no tener por qué intervenir, y si se interviene, pues que sea algo muy sostenible, pero como sinónimo de buscar ese equilibrio entre lo que va a aportar realmente o el clic que puede llegar a hacer, ¿no? Para mí el conflicto es indisociable del espacio público. Cuando tú sales de casa ya tienes conflictos, ¿no? Con el otro, con lo que ves, con lo que te encuentras, y tienes que lidiar constantemente con eso, ¿no? Y a veces nos pone en un punto de vista muy egoísta, lo que decía antes, ¿no? Yo quiero que haya, yo qué sé, muchos carriles bici, porque a mí me encanta, pero que no pase por aquí en mi casa, que quiero aparcar el coche, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, los seres humanos somos egoístas por naturaleza, ¿no? Pero me gustaría poner en valor el conflicto, porque desde el conflicto surge el intercambio y la negociación. Y entonces yo creo que en el espacio público debe haber conflicto, sí o sí, pero no malentendido, ¿no? Algo que cree realmente, que te haga pensar, que te sirva de espejo, ¿no? Para quién tú eres y dónde estás. Que no interpeles solo a tu parte más personal e intransferible, sino que interpele a muchos niveles, ¿no? Pero no solo a ti, ¿no? A veces a mí me parece muchísimo más interesante determinadas palabritas o frases que encuentro por las calles, ¿no?, que la gente, o de borrachera o de lo que sea, deja sin más, que no determinado arte urbano amable, de grandes dimensiones, con mucha destreza artística, que no me aporta nada. Es más, está a veces fagocitando en determinadas ocasiones la identidad de determinados lugares, ¿no? Y contribuye casi como la publicidad, ¿no?, a ello. Entonces yo preferiría, ¿no?, que hubiera ese conflicto, pero en lo positivo, ¿no? Dime. Enhorabuena, Jordi. Hablas de conflicto, Sí. pero creamos conflicto en el espacio urbano, pero también hay que tener un respeto dentro de ese conflicto, porque al final hay personas que se pueden ver, ¿sabes?, aludidas por lo que podemos encontrar en el espacio público, ¿no? Claro, bueno, pero eso ya es un conflicto en sí mismo, ¿no? Y el primero que transgrede eso es el mundo publicitario, ¿no? Y con toda una serie de posibilidades, muchas, ¿no? Ya por contenidos y por formas. Entonces, sí, claro que estás hablando de algo muy básico, ¿no? Muchísimos somos los que a veces decimos, bueno, yo no he decidido esto y me lo encuentro, pero lo podemos aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Y aquí voy a hacer una alusión a la participación malentendida también, porque es un término que hoy en día parece que no puede uno estar en contra de la participación porque es políticamente incorrecto, ¿no? Pero tampoco hay que, no sé hasta qué punto participar es muchas cosas.
¿no? Participar también es implicarse, es mover ficha, ¿no? Es entrar en una asociación de vecinos, ¿no? Porque es muy fácil también decir, criticar lo que hacen los demás, ¿no? Y no todo lo que ocurre a nivel institucional a lo mejor puede ser o debe ser participativo, porque los políticos también tienen que tomar decisiones de acuerdo a una ideología, un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ese punto donde el conflicto ya, tú hablabas de respeto, ¿no? De que se puede perder el respeto, sí, siempre está ahí, ¿no? La calle es este escenario, ¿no? Que en principio lo permite todo, pero precisamente por ese mismo motivo hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, en cantidad y en contenido, ¿no? Y en el punto en el que estamos ahora, ¿no? Que es un punto delicado, ¿no? Delicado. Delicado porque, bueno, el arte urbano es un fenómeno mediático que ha transgredido, que ha superado con muchas expectativas y bueno, yo antes hablaba con una compañera y le decía, ¿no? que bueno, que está bien que haya estos foros de discusión, ¿no? Porque no son habituales en ese contexto, ¿no? Todo, y muchas veces, bueno, los llamados artes urbanos, que no es un colectivo ni muchísimo menos heterogéneo, pues como que, bueno, a veces hay muy poca autocrítica, ¿no? Y se unen respecto al otro, ¿no? Por eso decía antes en esa diapositiva, ¿no? ¿Desde dónde estamos hablando, ¿no? O a quiénes estamos representando realmente, ¿no? Porque el arte urbano no es uno. El público tampoco somos uno, ¿no? Entonces no hay que perder un poco de vista todo esto, ¿no?